Ahora sí. Gracias. Primeramente, pues les pido disculpas si de casualidad, bueno, no voy a necesitar la computadora. En primer lugar, les pido disculpas si de casualidad pasa un carro o si hay algo de ruido, ¿ok? Así que bueno, intentemos avanzar en este estudio. Hoy tenemos que hablar sobre lo que es el 9 de noviembre y voy a comenzar a compartir la pantalla para que puedan entonces ver la introducción del tema, ¿ya? Así que pueden verla. Ok. Sí. Pueden leer esto. Perfecto. Torcido. Quiero que nosotros reflexionemos. Sí, claro, claro, Raquel. Dime. Ah, sí, es que está, ¿cómo se dice? Girada. No sé Ay, si lo es siento. que tal vez Está parada, moverla. César. Claro, perdón, lo siento. No importa, amor. Pero es que no podía, no, es la única forma de ahorrar espacio. Espero que no tengan problemas con eso. Lo que pasa es que no tenía espacio. Dale nomás, dale nomás. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una breve reflexión y una introducción sobre cómo nosotros llegamos al estudio del 9 de noviembre, ¿ya? Ok, quiero que nosotros meditemos en el siguiente concepto. Nosotros no pudimos reconocer el año 2001. 1996, nuestro mensaje fue formalizado, ¿ya? Sino que nosotros lo reconocimos posteriormente. Sin embargo, para el año 2014, pudimos predecir la formalización, es decir, cuando correspondía, y al mismo tiempo vimos hacia atrás y vimos cómo fue el cumplimiento de las cosas. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Que siempre el mensaje de la formalización, en cierto sentido, en el año 2014, en el año 2019 y futuramente después en el año 2021, nos va a dejar muchas enseñanzas en el sentido de que vamos a poder predecir el tiempo, vamos a tener que retroceder, ver hacia atrás para ver cómo ese evento, entonces tener bien asentada nuestra fe, estar bien fundamentados en lo que pasó esa fecha, ¿ya? Más o menos en función de eso fue que también Tania esta mañana estuvo dando el mismo mensaje, ¿no? Sobre lo que es la batalla de Rafi. Ahora, quiero que nosotros vayamos y consideremos primero de Corintios capítulo 2, versículo 2. ¿Será que alguien lo puede leer? ¿Será que lo puedes leer, por favor, Orlando? Primera de Corintios 2, capítulo 2. No puedo. Hola. Mira, tenemos la pantalla al revés, por eso me costaba. Ah, no, tranquilo. Primera de Corintios 2, ¿qué? Primera Corintios 2. Primera de Corintios 2, capítulo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ok. ¿A ese? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuándo fue la cruz para nosotros, Raquel? 2014, 2019, diría yo. 19, perdón. Ah, bueno. El 9 de noviembre. Año 2019. Muy bien. En ese mismo año nosotros también vemos lo que es el símbolo de la unión de la iglesia y el Estado, porque al mismo tiempo, 2019 en la línea fractal para los levitas, ¿qué viene a ser? La ley dominical. Bien. Ya, hay mucho ruido de trasfondo. Ok. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que él no determinó sino solamente conocer a Cristo y a Cristo crucificado, y a ese mismo Cristo es el que va a dar a entender a los gentiles, nosotros debemos de entender eso como una explicación para nosotros.
los apóstoles no comprendían bien ni la naturaleza del rey ni la naturaleza del reino en su momento. Tuvieron que atravesar durante un proceso de reaprendizaje por 40 días y luego 10 días antes del Pentecostés. Así que eso lo que nos ilustra a nosotros es que a pesar de que hayamos pasado la fecha del 2019, todavía nosotros nos encontramos en lo que es el aumento de conocimiento según la línea de los 144,000, ¿ya? Así que obviamente nosotros necesitamos comprender que va a estar basado en Cristo y en Cristo crucificado. La cruz es 2019. Así que nosotros debemos de tener completa comprensión sobre qué fue lo que pasó en esa fecha, cómo nosotros llegamos a eso y en qué consiste ese año, ¿ya? Sí, ese es el mensaje que nosotros vamos a llevar posteriormente a los levitas y al mundo. Así que si nosotros queremos comprender bien algo en términos espirituales, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender bien, Raquel? Raquel de Alemania. Nedved. ¿Sí? Si nosotros queremos comprender bien algo en términos espirituales, ¿qué nosotros debemos entonces comprender bien para nosotros entonces tener una correcta aplicación? Tenemos que comprender primero, porque vamos de literal a espiritual, tenemos que comprender primero la historia para poder hacer una aplicación. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, me gusta esa respuesta. Debemos de comprender primeramente la historia, aunque yo voy a cambiar eso de historia a natural. O sea, seguimos el principio bíblico de 1 de Corintios 15:46 y también de 1 de Juan 4:20. Primero la natural y luego lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es que la batalla de Rafia, en términos naturales, era una guerra entre el rey del norte y el rey del sur, Seleuco contra Ptolomeo, y era una lucha que tiene lugar en función de controlar las esferas de influencia de ellos. Son guerras periféricas y son guerras que se basan en un modo de guerra en particular. Si ustedes van a este recuadro de la derecha, y lo voy a señalar aquí con rojo, ustedes van a poder ver lo que yo les estoy explicando. La batalla de Rafia es parte de las 6 guerras sirias, ¿sí? Comenzó justo después de la batalla de Ipso y ya nosotros comprendemos lo que la batalla de Ipso representa para nosotros, las elecciones del año 2016. Así que nosotros avanzamos hasta el año 2019. Lo que tenemos es un modo de guerra. En nuestro tiempo, el modo de guerra es una guerra de información, como ya Raquel Nedved lo explicó, y también nosotros tenemos que consisten en guerras periféricas, tomándolo todo desde este modelo natural. Así que es una guerra en función de las esferas de influencia y es una guerra basada en guerra de información para nuestro tiempo, que viene a ser la aplicación espiritual, una guerra entre Estados Unidos y Rusia, tomando en cuenta estas 6 esferas de influencia principal, que ya lo explicaron: Siria, Turquía, Libia, Ucrania, África y Venezuela. Nosotros pudiésemos ahondar un poco más sobre ello mencionando el caso de Siria, y es que en cada una de estas esferas de influencia tienen su cumplimiento progresivo desde el 2014 hasta el año 2019, cuando llegan a su punto ápice o digamos al punto culminante, ¿no?, de toda esa dispensación. Entonces tenemos que en el caso de Siria, Estados Unidos, el mundo occidental entra en la guerra y en 2019 vemos que Trump retira sus tropas de Siria. Eso es una guerra para el rey, eso es una victoria para el rey del sur. Ya recuerden que la batalla de Rafia es en esa batalla donde el rey del sur, en la historia natural, gana. Ptolomeo gana en contra de la dinastía seleucida, ¿sí? Nosotros podemos ver ese cumplimiento en el año 2019, al igual que el caso de Turquía, donde nosotros podemos rastrear la dictadura de Erdogan en Turquía, cuando él, a través de se destapa una olla, por decirlo de una forma, donde resaltan casos de corrupción, y él aprovecha esa oportunidad para comenzar a purgar el gobierno de Turquía. ¿Ya? Así que lo puedes ver
en ese sentido desde el año 2014. En 2016, ¿qué es lo que acontece? Comienza a estar envuelto en una nueva ola de corrupción y también acontece un golpe de Estado y ya su gobierno comienza a adoptar una otra forma, digamos, comienza a consolidarse como un dictador a partir del 2016, aunque lo podemos ver en todo ese periodo de tiempo de 2014 a 2019, donde 2019 tiene el, digamos, llega a su punto final, cuando Turquía comienza a reformular sus alianzas y se comienza a acercar a Rusia, comprando armamento a Rusia. Y recuerden que Turquía tradicionalmente era, por decirlo de alguna forma, parte de las esferas de influencia de los Estados Unidos, porque Turquía es parte de la OTAN. Sin embargo, vemos cómo existe ese cambio de aliados, cuando en 2019 Erdogan comienza ahora a coquetear con Rusia, si se puede decir de esa forma. En el caso de Libia, nosotros podemos rastrear desde el 2014 el surgimiento de una guerra civil, ¿ya? Y en el año 2019, ¿qué pasa? El Wagner Group dentro de Libia, que no es más sino un grupo de paramilitares porque no responden al gobierno, no responden a ningún otro gobierno. Ellos solamente son financiados poderosamente por Rusia y llegan a la capital de Trípoli y la sitian. Y es en la capital de Trípoli donde están asentados la mayoría de los poderes occidentales, ¿ya? Así que Rusia ha ganado entonces el control en esas esferas de influencia, Siria, Turquía, Libia, y Libia es determinante porque de Libia es donde parten los migrantes hacia Europa. Y el caso de la migración en Europa, nosotros sabemos que es bastante importante para la población de allá, porque los movimientos de extrema derecha comenzaron a surgir fue por los alegatos de que los migrantes que provenían de Libia y del norte de África estaban haciendo estragos en Europa y que existía esta posibilidad del surgimiento del islamismo y del fundamentalismo en Europa por eso. Así que vemos cómo el extremismo, el nacionalismo de derecha está vinculado a quien mantiene a Libia dentro de su esfera de influencia, ¿ya? Por otra parte, tenemos el caso de Ucrania. En el año 2014, la anexión de Crimea, dándole entonces un punto de ancla a Rusia en lo que es el Mar Negro, ¿ya? Y en el año 2019, como este presidente Zelensky se ve involucrado con todo este tema de Trump y en el impeachment, porque Trump le presiona para que él realice una serie de declaraciones falsas y unas investigaciones para que Rusia de alguna forma no se vea envuelto en lo que fueron las elecciones del 2016. Sí, lo que pasa entre el presidente Zelensky ve su reputación afectada, así que él ahora va a comenzar a girar hacia Rusia, porque él se quiere desvincular de Trump. Así que vemos que en ese sentido Ucrania también ahora cayó como parte de la esfera de influencia de Rusia, ganó ese territorio. Y Trump fue puesto bajo impeachment por toda esa situación. Y además, detrás de todo eso es que Rusia creó esa teoría de conspiración de que fue Ucrania y no fue Rusia quien ayudó a los Estados Unidos, a Trump a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Así que Trump cayó en la trampa, cayó en la desinformación de Rusia. Esa información fue su esfera de influencia en Ucrania. Ahora tenemos el caso de África y es que en el 2014, a raíz de todas las sanciones económicas que estaba atravesando Rusia por causa de la anexión de él en esos países, porque se ve muy limitado para con el mundo occidental. Para recuperar un poco su economía, entonces él establece vínculos comerciales con los países africanos, comienza a cotizar el rublo, a desvalorizarlo
va a llegar a tener un valor un poco más de infraestructura, salud, educación, etcétera. Y una otra cosa es que todos los paquetes económicos, bien sea del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los Estados Unidos o cualquier país de la Unión Europea, siempre va a venir con una serie de condiciones. Y la mayoría de los países de África no están dispuestos a cumplir con esas condiciones y la razón es fácil. Y es que en esos países sobreabundan dictadores, ¿ya? Y ellos no se van a someter a ciertas cláusulas democráticas que están establecidas en los paquetes económicos. Así que para ellos se les facilita tener vínculos comerciales con Rusia, porque Rusia no les va a exigir ningún tipo de cláusula democrática, sino que simplemente se vayan a los negocios y punto. Por último, tenemos el caso de Venezuela, que desde el 2014 nosotros también lo podemos rastrear con toda esta serie de protestas, con Leopoldo López yendo preso, Juan Guaidó surgiendo, ganándose el apoyo de la derecha de Venezuela y de la mayoría de los jóvenes estudiantes de ese país. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el año 2019? En el año 2019 lo que hace Rusia, porque ya era un punto de tensión bastante alto, en 2019 Juan Guaidó fue nombrado, digamos, como una especie de presidente interino, al mismo tiempo que existía este otro presidente, entre comillas, oficial en Venezuela, por lo que habían dos presidentes, ¿no? Una presidencia paralela, si se puede decir. Básicamente una guerra civil. ¿Y qué fue lo que hizo Rusia ante eso? Él envió tropas a Venezuela, utilizando obviamente la plataforma continental de Venezuela, el Mar Caribe. Él ya tiene un acceso bastante importante en el Mar Caribe gracias a Venezuela por el envío de esas tropas. Y eso lo único que hizo fue como mitigar a la oposición de Venezuela. Les infundió miedo, les infundió terror para ellos proseguir en eso. Al mismo tiempo, los Estados Unidos, a pesar, bueno, Trump, su administración, a pesar de que él en varias oportunidades dijera de que él apoyaba al gobierno de Juan Guaidó, ese gobierno paralelo, resulta que él no hizo los mismos esfuerzos que realizó Putin para salvaguardar sus intereses en Venezuela, sino que básicamente hizo lo de Siria. Él se aisló, él entró en una posición aislacionista en materia de política exterior. Y habiendo un vacío de poder en esas esferas de influencia, lo que Rusia hace es llenar ese vacío, ¿sí? Así que eso es una reacción natural. Cuando dos superpoderes están luchando por mantener o por controlar ciertas esferas de influencia, si el otro poder no llega primero, el otro simplemente va a llenar ese vacío, ¿sí? Así que eso es solamente una respuesta natural en temas de relaciones internacionales. Bien. Entonces, tenemos que tomar en cuenta entonces cómo nosotros llegamos al año 2019, ¿ya? Y lo que básicamente se hizo, y esto sí lo recuerdo, del año 2017 y el año 2018 se realizaron una serie de seminarios en Alemania, los seminarios de sola escritura de ese entonces. Comenzaron a abordar más específicamente en el año 2018 sobre el tema de la definición de tiempo. Y recuerdo que lo que hizo el anciano Parminder en ese entonces fue comenzar a definir lo que fue, bueno, y a tener una comprensión y a brindarnos una mejor comprensión de primeros escritos, página 74, ¿ya? ¿Qué dice primeros escritos, página 74? Se te fue la voz. Sí, espera. Le está yendo la voz. Sin voz.
Ah, no, le está yendo la voz siempre. ¿Sí? Habla ¿Me oye? sobre, ahora sobre la página 74 de Primeros Escritos, habla sobre los diagramas y los tiempos que están fijados en el diagrama y que dice que esos tiempos fueron guiados por la mano de Dios. Muy bien, gracias Solange. Bueno, aquí está Pero para también que, dice, para que perdón, entonces se lea. también dice que estamos ahora nosotros en un tiempo de reunión. Sí, muy bien, gracias. Dice, el 23 de septiembre el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo y que mientras se reúne la mies había que duplicar los esfuerzos. En la dispersión Israel fue herido y desgarrado, pero ahora en el tiempo de reunión Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Todos deben estar unidos y manifestárselo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Porque si Dios no hiciese más para nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Gracias. Entonces, lo que nosotros podemos ver, dos reglas. Existen, ya como lo había explicado Solange, dos leyes que rigen en una ley que rige en la dispersión y un tipo de ley que rige, perdón, en el tiempo de reunión. ¿Ya? Entonces, depende de la dispensación en la que tú estás, aplica un tipo de ley y aplica otro tipo de ley. En ese caso en específico, si nosotros nos vamos a lo que es la comparación entre el primer tiempo de reunión y el segundo tiempo de reunión, lo que nosotros podemos ver es que definitivamente el tiempo es una de las señales que existe en la dispensación de la reunión, es decir, la definición de tiempo, ¿ya? A partir de 1850 al año 1863, a ellos se les fue dado tiempo, pero ellos no lo pudieron comprender. En ese caso fue Hiram Edson quien escribió una serie de artículos sobre los 7 tiempos y él descubrió luz en los 2520. Eso es tiempo definido, un símbolo de tiempo definido, pero él rechazó los 2520 de Miller. Si él hubiese podido haber juntado ambos, hubiese podido haber descubierto el quiasma del año 1863. Así que es una señal de tiempo definido. En el tiempo de reunión de 1798 a 1844 vemos tiempo definido. Así que la definición de tiempo es una de las características del tiempo de reunión. Y esa es la razón del cómo nosotros comenzamos a hablar a partir del 2018 sobre la definición de tiempo. Y lo que entonces hizo la anciana Tess fue lo siguiente. Comenzó a hablar sobre los tiempos proféticos, ya como nosotros lo vemos aquí, y se está guiando por el principio también de alfa y omega que nosotros concebimos en Isaías 46, 9 y 10. Entonces, ¿cuáles son los periodos de tiempo proféticos? A ver si tú los recuerdas. A ver, dime alguno, que me digan alguno. A ver, hermano Solange. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. La anciana Tess comenzó a definir tiempo. Ella comenzó a utilizar los símbolos de profético. ¿Será que tú me puedes brindar algún ejemplo de esos periodos de tiempo profético, por favor? Claro, el número 126 y... Se fue la voz después de 126. Y la Sigue de 151.
Eso. Gracias, hermana Lili. 151. ¿Cuál otro? 126. 120. Ok. 220. Pudiéramos eso. también tener 3. 490, 245. 245, 63. 63, 30. 30, 81, 110. Sí, creo que esos son todos, ¿no? Los que nosotros manejamos. Sí. Bien, ahora sigamos a la... del 9 de noviembre de 2010 se centró en una en específico y es lo que da pie entonces a este estudio del 9 de noviembre y fue la Revolución Alemana, ¿ya? Del 9 de noviembre del año 1918, que es el momento en el que llega a su punto culminante, si se puede decir, y el Kaiser y el Kaiser Guillermo II es retirado, removido del poder, ¿ya? Nos quedamos sin oírte desde hace rato, porque primero empezó muy entrecortado y ahora no se oye nada. Dividir en dos etapas, terror blanco y el reinado de terror bajo No se escucha. ¿Me oyen? No duplicado pantalla. Hace Ahora sí. rato que no te oímos. ¿En qué punto? ¿En qué punto se cayó? Cuando terminaste con los números. Guillermo, el Kaiser Guillermo. No, mucho ¿Me pueden decir? antes. Desde el estudio del 9 de noviembre de 2018. Ok. ¿Cómo? Noviembre. Hasta allí llegaron. Bueno. Esta fecha, si ustedes recuerdan de la presentación de Cindy del sábado pasado, perdón, ella comenzó a enfocarse en una revolución importante, que fue la Revolución Alemana, donde ella señalaba el 9 de noviembre de 1918 como siendo la caída del Kaiser, el fin de la Revolución Alemana. Y al mismo tiempo ella lo estaba colocando en paralelo con otro conjunto de revoluciones, como en este caso es la Revolución Rusa. ¿Sí me están siguiendo? Sí, ahora sí, pero ahora se fue la pantalla. Claro, sí. Solamente me estaba cerciorando. Gracias, Graciela. Entonces, ella colocaba en paralelo la Revolución Alemana y la Revolución Rusa. Y ella hacía énfasis en la fecha del 9 de noviembre. En el 9 de noviembre, el Kaiser Guillermo II cae, pero un 9 de noviembre del año 1918, Lenin, 1918, 1900, esto no es 1918, no. Es 1917. Ok, un 9 de noviembre de 1917, Lenin asciende. ¿Y qué es lo que hace Lenin? Uno de los primeros actos que realiza es censurar la prensa, ¿ya? Eso también nos va a denotar a nosotros una suerte de característica de qué es lo que hace entonces a un dictador tal ser
o tener un actuar autoritario, ¿sí? Censurar la prensa, restringir las libertades civiles, restringir la libertad de pensamiento. Esas son las cosas que hace un dictador y Lenin es un tipo para ello, ¿ya? Lo mismo que pasa con Trump en este caso, porque él fue... ¿Sí? Estamos mirando la gráfica que pusiste y sale 18, Lenin. La censura de Lenin. Sí, no, es 1917. Él en el 17 toma el poder y enseguida lo clausura a los periodistas, como en todos lados, pero sí. Ahí dice 18. Aquí estoy viendo ¿En qué en parte mis de la apuntes. gráfica? No, en la línea de abajo dice 17. Nueve del 11 del 17. Donde termina Raquel iba a la... decir algo. Sí, ahí. Tal vez si te digo, estoy viendo en mis apuntes y pone la Revolución Rusa empezó el 8 de marzo de 1917, cae el gobierno, y el 9 de noviembre de 1917, un día anterior, si mal no recuerdo, para ver, el 9 de noviembre de 1917, entonces cuando pasa lo que estabas diciendo. Sí, Pero apunté eso. también el 8 de noviembre, pero no sé, eso sí lo tienes que aclarar tú, Sí. porque no sé por qué. Sí, sí, gracias Raquel. Ah, y ya entendí Quedó lo bien, que estaba quedó diciendo bien ahora. Orlando. Quedó Sí, bien ahora. ya, acá. ya yo lo entendí. Ya lo entendí, ya lo vi, sí, disculpen. Entonces, sí, exactamente como ya lo estaba mencionando la hermana Raquel, el 8 de noviembre, él llega al poder, pero al día siguiente, él realiza todo este acto de censura contra la prensa, ¿ya? En el calendario de ellos, que era el calendario justiniano, eso era equivalente al día 27 de octubre, pero según nuestro calendario, el calendario gregoriano para el resto del mundo, ese día era equivalente al 9 de noviembre de 1917. Así que vemos ese simbolismo importante. Tomamos el 9 de noviembre de la Revolución Francesa, de todo ese periodo de tiempo, donde Napoleón, como ya lo mencionaba, el 18 de Brumario se constituye en un dictador en el año 1799, 18 de Brumario de 1799, un 9 de noviembre. Eso nosotros lo colocamos en paralelo con la historia de la guerra civil en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque tomamos en cuenta lo que es el caso del punto en el medio, ¿ya? Llegamos a 1863 y utilizamos el periodo profético de los donde podemos ver ese símbolo de unión entre la iglesia y el Estado. En 1863 se luchó la batalla de Gettysburg y lo que ocurrió en esa fecha fue que Abraham Lincoln, como reconocimiento a las tropas que cayeron, comenzó, y también por causa de la victoria que hubo allí, una victoria importante, él realizó un discurso. ¿Y cuál fue las palabras que él utilizó? Que esta era una nación bajo Dios, haciendo referencia a los Estados Unidos. Eso es una otra forma de decir unión entre la iglesia y el Estado. Y es lo que nosotros vemos a partir del año 2014, cuando la extrema derecha evangélica, la derecha cristiana, en conjunto con el Partido Republicano, comienzan a derrumbar o a socavar los últimos fragmentos de la democracia de los Estados Unidos, ¿ya? Comienza César, todo ese proceso de degradación hasta que llegamos a Trump. Sí, Orlando. César, también como es el presidente Lincoln, ¿no censura a los periodistas? Bien, gracias, Orlando. Fíjate, tenemos entonces, porque yo quería abordar un poco cómo nosotros llegamos a considerar la historia de 1861 a 1865. El punto del medio que nos lleva a la historia y que
se presenta Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el presidente de toda esa dispensación. Llega a 1865 y Abraham Lincoln muere. Ahora, Orlando está diciendo que Abraham Lincoln también realizaba ataques contra la prensa y que también actuaba como un dictador. Ahora, resulta que sí, porque existían esta serie de reglas, no, eran que Abraham Lincoln establecía de forma unilateral. ¿Por qué? Por causa de la guerra, por causa de la emergencia de la guerra. Ahora, yo no sé si en sus países, pero tengo entendido que en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial, cuando ocurren catástrofes, emergencias o guerras, al presidente se le atribuyen ciertas facultades. Se pueden decir que son, y se le conoce así, facultades plenipotenciarias, ¿ya? Esas facultades plenipotenciarias le dan el derecho al presidente de pasar incluso por encima de por encima del poder legislativo y por encima del poder judicial, que es el poder que revisa la constitucionalidad de ciertas leyes, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que hacía Abraham Lincoln? Como era una situación de emergencia y como era una situación de guerra, él utilizaba sus facultades plenipotenciarias para entonces él comenzar a emitir ciertas leyes para poder tomar para sí a jóvenes que no querían ir a luchar a la guerra. Ya se supone el enlistarte para la nación, eso debería ser un acto voluntario, pero para el caso de esa emergencia, él no lo tomaba. Si era necesario entonces que la mayoría de las fuerzas y que la juventud luchara para el lado de toda la unión, ¿ya? Entonces, eso fue lo que hizo Abraham Lincoln. Ahora, en el caso de la prensa, sí, toda aquella persona que se le opusiera en lo que era la parte de estos estados que representaban a la Unión, él necesitaba que la prensa no hablase ni mal contra su gobierno, ni mal contra sus leyes, que eran, sí, eran leyes que él había emitido de forma unilateral, sin preguntar a nadie, sin consultar a nadie, ¿ya? Por causa de la emergencia que él estaba atravesando. No quería que ningún medio de comunicación se opusiera a esa estrategia y él lo que hacía era limitar eso, limitar la libertad de prensa, ¿ya? Para que entonces su política, su partido, no se viese afectado ante la opinión pública. Bien. Ahora, una consideración más sobre el 9 de noviembre que allí interesante, y es lo siguiente. Recuerdan que el 9 de noviembre de 1918 fue cuando acabó la Revolución Alemana y el Kaiser cayó. Pues Hitler decía de hecho que ese 9 de noviembre representaba su crucifixión, y no solamente la suya, sino la de todo el pueblo alemán que amaba esa patria, ¿ya? En el año 1923, un 9 de noviembre, él también intenta un golpe de Estado, la marcha sobre Berlín, ¿ya? Porque él estaba intentando emular lo que hizo Mussolini. Luego, el 9 de noviembre del año 1927, él lo declara como un día nacional, le llama el Día de la Fe. En el alemán no recuerdo bien cómo es la pronunciación en el alemán, ni tampoco eso, o sea. Pero, en fin, ustedes lo traducen y se llama así el Día de la Fe. 9 de noviembre de 1927. Hitler establece eso como el Día de la Fe y viene a ser un día nacional. Noviembre del año 1938, todos nosotros lo sabemos que fue lo que pasó ese día, que fue la noche de los cristales rotos, fue la persecución de los judíos. Previo todo eso al inicio del exterminio que fue durante la Segunda Guerra Mundial, ya, digamos, fue como una persecución, pero a un menor nivel, donde 100,000 judíos fueron afectados, sus viviendas, sus almacenes, sus comercios, ya fueron brutalmente perseguidos en ese día. Así que nosotros podemos marcar 9 de noviembre de 1938 como una persecución hacia las minorías de un país. Ahora, les había hecho la pregunta sobre los periodos de tiempo profético. Y
Vamos entonces. Entonces, en primer lugar, tenemos el año nosotros tomamos en cuenta. $529. Después vendría a ser 19. ¿Qué es lo que es los siglos? Eso es los siglos. Si lo tiene que lo pueda leer. Se corta, no estamos escuchando. Sí, se cortó todo. ¿Estás escuchando? No, de que empezaste a marcar la línea no vimos, no sentimos nada. ¿No? Ok. Bueno, lo que les dije es que nosotros ahora lo que vamos a hacer es un repaso de los periodos de tiempo profético que ya ustedes mencionaron antes, ¿sí? Y ahora sí se escucha. Estos periodos de tiempo que tenemos aquí. A ver, Raquel estaba hablando. ¿Sí? Sí, estabas hablando. ¿Puedes por favor No, repetir lo que me decías? no, yo no había dicho nada. Ah, ¿Tú querías que disculpe buscar entonces. una cita? ¿Tú querías que buscar una Sí. cita en la Biblia? Sí, conflicto de los siglos 181.1. Ya Valeria la colocó en el chat. Si alguien puede, por favor, Pero, ok, leerla. sí, es que no lo tengo en la mano. Sí, está en el chat. Yo la leo. Ok. Sí, Dice, gracias, Solange. uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la Dieta de Espira, el año 1529. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad del pensamiento y la libertad de conciencia. Esta protesta dio a la Iglesia reformada el nombre de protestante y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. Gracias, Solange. Entonces, lo Se te vemos que cortó. los príncipes protestantes están luchando. ¿Aló, me oyen? Ahora sí, pero se entrecorta. Sí. Ok, espero que ya no se entrecorte, lo siento. Lo que acaba de leer Solange es muy importante porque allí se nos da el evento de la dieta de Espira. Ahora, ¿alguien me puede decir en qué consistió la dieta de Espira? Era una protesta que hicieron los príncipes alemanes en contra de lo que quería imponer el emperador, no me acuerdo cómo se llamaba, era que él quería no dejar avanzar más, o sea, era como ponerle no sé cómo explicarlo, pero era como ponerle un límite a la propagación del mensaje protestante, el mensaje del evangelio, ¿no? Como para limitar el alcance de la reforma evangélica. Gracias. Gracias, Raquel. Entonces, ¿cómo tú definirías eso en tus propias palabras? Breve. Bueno, ellos se pusieron a favor de la libertad que ellos tenían. Por eso se les llama protestantes, porque ellos protestaron porque el emperador se les iba a imponer en cuestiones de conciencia.
Y todos juntos firmaron una declaración y dijeron que no lo iban a hacer, pues. Siendo que ellos, siendo príncipes, el emperador tenía Bien. más autoridad que ellos. Pero sin embargo, ellos se pusieron a favor de la reforma y por eso se les llamó protestantes. Gracias, Raquel. Excelente. Pero quería César. que tú denotases. Sí, por favor, Orlando, dime. Para tener en cuenta en el contexto de esa época, una cosa que ayuda a la dieta de Espira es que no sé si los turcos estaban por atacar, entonces ahí también retrocedió un poco el emperador o quien mandaba porque tenía miedo de quedarse sin apoyo. A mí me parece recordar que él estaba muy decidido, de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía. Todo ese capítulo, dice la hermana Tess, que es verdad presente para nosotros. Y cuando tú lees, o sea, yo no me recuerdo que dijera algo de eso. Él parece que estaba muy decidido, el emperador estaba tan decidido a que ellos se doblegaran ante su deseo, que se levantó y salió de la sala sin haber hecho ningún acuerdo, como para decir, no voy a hablar más del asunto y se quedan las cosas como yo quiero. O sea, te los digo en mis propias palabras, pero no recuerdo que ella mencione algo de eso que tú estás diciendo. No sé si es que no sé. Sí, Puedo- existe ese evento porque lo que pasa que lo que hace que el emperador se distraiga o genera una distracción es el ataque de los turcos. Pero eso también que usted hizo también es cierto. Pero viene un poco más después el ataque. Gracias. Entonces, a ver, si nosotros de hecho en ese capítulo lo leemos, como lo dijo Raquel, nosotros vamos un poco más hacia abajo y nos encontramos en la página 203. No vamos entonces a leerlo por causa del tiempo, pero lo que básicamente hacen los príncipes es defender la libertad de conciencia y protestar en contra de la unión de la iglesia y el Estado, porque recuerden que la corona Habsburgo, que era la corona que regía a todo ese imperio, a todo ese sacro imperio romano germánico, era una corona cuyo poder estaba fundamentado en la unión de la iglesia y el Estado. Era el bastión de la iglesia católica, de hecho, ¿ya? Así que nosotros podemos ver esto allí, una protesta en contra de la unión de la iglesia y del Estado, y al mismo tiempo un grupo defendiendo la libertad de conciencia. Y por otra parte, nosotros también podemos ver lo que es el caso del sitio de Viena. Allí, las fuerzas del Imperio Otomano comenzaron a retirarse de lo que es el occidente, el mundo occidental, ¿ya? Es decir, pierden su último bastión. Y nosotros vemos el cumplimiento profético basados en el principio, recuerdan, del alfa y el omega. Vemos el cumplimiento de esos dos eventos en el año 2019. ¿En qué sentido? A nivel externo. ¿Qué sucede a nivel externo si nosotros tomamos en cuenta la dieta de Spira? Recuerden que es una protesta realizada por príncipes. Un príncipe es un legislador, por decirlo de esa forma. Entonces, tú lo que tienes es a Alexandra Ocasio-Cortez, a otras personas como Nancy Pelosi y otras figuras políticas dentro de los Estados Unidos que procuran defender a las minorías, protestando en contra de las cosas que realiza el gobierno de Trump, en contra de los migrantes, ¿sí? Así que vemos allí una protesta realizada por legisladores en contra de digamos, una figura política, en este caso es el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, que está yendo en contra de minorías por causa del apoyo que él tiene de la extrema derecha evangélica, ¿ya? Es decir, unión de iglesia y Estado. Podemos ver una protesta allí, pero también nosotros podemos ver una protesta de nosotros como movimiento en contra de eso, porque nosotros somos quienes de hecho defienden lo que es el principio de la libertad de conciencia, más plenamente y proféticamente también. Por otra parte,
nosotros también en la dieta de Spira podemos considerar el caso de un cisma. Un cisma es una separación. Allí fue cuando se estableció una separación formal entre la Iglesia Católica y el mundo protestante. Fue en la dieta de Spira. Nosotros vemos una separación a nivel interno dentro del movimiento. FFA se separó del movimiento y de todos nuestros principios, ¿ya? Ahora, ¿qué otro evento profético nosotros tenemos? Año 1774, donde podemos ver el periodo de tiempo profético de 245 años. ¿Qué pasó en el año 1774? Ok, nosotros tenemos en este caso las leyes intolerables. ¿Alguien conoce algo sobre estas leyes intolerables? ¿Me pueden oír? ¿El esclavo fugitivo? ¿Alguien las conoce? ¿Es la del esclavo no. fugitivo? Hola. No, el caso de las leyes intolerables es el siguiente. Esto se encuentra en el contexto previo a la Revolución Norteamericana. ¿Ya? Los Estados Unidos habían ya realizado el motín del té. ¿Qué es el motín del té? Es lo que es el factor determinante que llevó finalmente a la Revolución Norteamericana. Pero Gran Bretaña, el gobierno de Gran Bretaña estableció un conjunto de leyes intolerables para poder restringir a esas personas que tenían ánimos revolucionarios, ¿ya? ¿Qué fue? Leyes en contra del libre comercio, leyes en contra de la libertad de prensa. Limitó de hecho el poder de ciertos gobernadores, desmanteló legislaciones en ciudades y estados de las 13 colonias, ¿ya? Eso fue lo que pasó con las leyes intolerables. Así que Gran Bretaña, en ese caso en específico, vendría a ser una parábola que tipifica a Trump, con leyes intolerables que intentan limitar derechos civiles, por ejemplo, derechos políticos y derechos comerciales de las personas, ¿ya? Así que vemos ese cumplimiento en el año 2019. Tenemos otro periodo de tiempo profético que es 1799. Y nosotros llegamos a 1799 a través de el número 220. ¿Qué pasa allí en esa fecha? La Constitución de los Estados ¿Alguien Unidos sabe? y sus cláusulas. 1799 se aprueba la No, dijiste que en 1799 se aprueba la Constitución. No, tiene que ver con la Constitución de los Estados Unidos y las cláusulas que ponen las enmiendas. Okay. ¿Cuáles enmiendas? No recuerdo con claridad, pero tiene que ver una con la ley del esclavo fugitivo también. Bien. Gracias por eso. Ese detalle yo no lo había tomado en consideración, pero como esto es un estudio que estamos observando el 9 de noviembre del año 2019, es probable que tenga algo que ver con el tema de las leyes que finalmente desembocaron en la ley del esclavo fugitivo, porque 2019 también es la ley dominical para los levitas, muy bien, pero me estaba enfocando era más bien en el caso de Napoleón y de cómo él surgió como un dictador el 9 de noviembre de 1799 o el 18 de Brumario, ¿ya? Entonces vemos aquí el surgimiento de un dictador, Napoleón. César, ¿sí? Entonces, tú estás trazando la línea de los eventos externos de 2019, ¿sí?
y estás Sí. paralelando con los eventos internos de Estados Unidos. Me supongo Sí, que es que le está estoy haciendo las... tomando todos los eventos históricos que ocurrieron y que tienen que ver con el año. A ver, nosotros tomamos en cuenta los tiempos proféticos y lo que nosotros hacemos entonces es buscar en la historia cuándo ocurrieron esos eventos proféticos basados en estos periodos de tiempo que nosotros ya tenemos. Nos basamos entonces en el principio del bíblico de que Dios siempre revela el fin desde el principio, el alfa y el omega, y lo que nosotros entonces hacemos es buscar en la historia esos eventos y buscar su cumplimiento en el año 2019. La forma en cómo nosotros llegamos al 9 de noviembre es en base a lo que es el estudio de las revoluciones, que ya nosotros hicimos una breve revisión en esta página. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo es tomar en cuenta los periodos proféticos que nos llevan a 2019 y ver su cumplimiento, sí, en los Estados Unidos. Porque también tenemos que tomar en cuenta lo que es el principio de que nosotros podemos solamente comprender lo espiritual si entendemos lo natural. Y todas estas cosas que pasaron en la historia son cosas naturales. Así que tenemos que buscar su cumplimiento espiritual aquí en el año 2019. Entonces, tenemos que los 220 nos llevan a 1799, el surgimiento de Napoleón como dictador. Y tendríamos que ver eso cumpliéndose en el año 2019 también. Nosotros lo sabemos, como es el caso de Trump. ¿Ya? Ahora, el siguiente, ¿quién me pudiese definir el siguiente evento? ¿O qué periodo de tiempo nosotros entonces consideramos para el siguiente? 110. 110. Ok, hay dos respuestas. 151. 1868, que es el impeachment. 151. Ok, bueno, Sí, tienes razón. aquí Valeria acaba de mencionar 1868, que nosotros tomamos en cuenta por los 151 años. ¿Ya? Entonces, tenemos que es el primer caso de impeachment. Ahora, este es el tema más, digamos, controversial, porque ¿qué pasa? FFA y algunos de sus seguidores lo que nos dicen es que el impeachment no ocurrió el 9 de noviembre de 2019, que por esa razón la profecía es inválida. Pero, y además, hay otros que dicen que Donald Trump no fue puesto bajo juicio político, y resulta de que efectivamente es así. El hecho es de que él fue absuelto del político, pero él fue puesto bajo juicio político, sí, porque, a ver, vamos a comenzar a explicar cómo funciona alguna de las cosas dentro de la política de los Estados Unidos. Hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿ya? Entonces, el poder legislativo es el que tiene la capacidad de poner al presidente bajo impeachment, y eso es normal, en todos los países existe, porque eso es el sistema de equilibrios de poderes constitucional. Entonces tenemos que el legislativo se divide en dos: el Congreso más el Senado. Ahora, ¿qué pasa? Es el Congreso o la Casa los que votan a favor de una investigación. Esa investigación se le conoce como impeachment. ¿No? Y a través de esa investigación va a dar como resultado que ellos tengan que votar. Y ellos van a votar en función del 50% más uno, lo que es una mayoría simple. Si él es votado como culpable o inocente, ya ellos tienen que decidir 50% más uno si él es culpable o si es inocente. Y si él es culpable, si a raíz de la investigación
el Congreso verifica que él es culpable, entonces él es puesto bajo juicio político. Entonces él fue puesto bajo impeachment. Ahora, ¿cuál es el rol del Senado? El rol del Senado ahora es el de, a través de un voto de 2/3 partes, decir si eso es positivo o si eso es negativo, ¿ya? Es decir, si pasa o no pasa. Si pasa, el presidente es removido. Pero si es negativo, el presidente es absuelto. Otra cosa, aquí el Poder Judicial también tiene un rol, y es que él tiene que participar también de todas las deliberaciones y dar su opinión. Él es el árbitro de toda esa discusión, ¿ya? Obviamente Donald Trump no iba a ser removido porque para ese entonces el Partido Demócrata ni siquiera contaba con la mayoría del Senado, así que no era posible eso. O sea, pensándolo de forma fría, pero Trump sí fue puesto bajo impeachment. El hecho es de que él no fue removido, es otra cosa. Dañó su reputación, exactamente. Y si nosotros nos vamos al principio que ya hemos mencionado del alfa y el omega, pasó lo mismo con la historia de Andrew Johnson. Exactamente la misma cosa. Él no fue removido, él fue absuelto, pero él fue puesto bajo impeachment. ¿Sí? Ahora, Jason Lange nos habló sobre el 110. Y el 126. Entonces, tenemos aquí el año 1909, donde podemos ver 110 años. El número 110. ¿Qué fue lo que pasó en el año 1909? Fue la última vez que Ellen White asiste a una conferencia de la iglesia. ¿Qué hace ella? Levanta la Biblia. Exacto, ella levanta la Biblia. ¿En qué sentido? Ella dice, ustedes tienen que mejorar sus relaciones como hermanos. O sea, ella básicamente lo que hace es llevar un mensaje de igualdad, si nosotros lo pudiésemos llevar en ese caso. Y también ella lanza un ataque en contra del liderazgo de ese momento, porque ella no está de acuerdo con la dirección que está tomando la iglesia. Ella lo pone bien en claro. Y ella básicamente juega el rol del tercer ángel. ¿Tienes algo más que aportar sobre esa historia, Matías? Blackwood. No, tenía una idea, pero puede ser que esté mal, así que mejor no. A ver, no digo nada. cuéntame. No sé, la idea, el recuerdo que tenía es como que ella había dicho, era un congreso, y ella levanta la Biblia y como que dice, no recuerdo bien, pero habla de que tiene que aferrarse solo a la Biblia y a la Biblia sola, algo así, no estoy seguro, esa es la imagen mental que tengo. Ok. Bien. A ver. ¿Qué otro tiempo profético nosotros pudiésemos resaltar? Disculpa, César. Sí. En el 126 no pasa nada en el, vamos a decir, en el tiempo profético. Sería 1893. Ah, sí. Gracias, Raquel. Ese es el siguiente, 1893. Perdón. Sería el anterior al 110, sería Sí. 126. Aquí está. 126 años, 1893. ¿Qué pasa en esa fecha? Tenemos que A.T. Jones
va a hablar en contra En de lo Congreso. que era la unión de la iglesia y el Estado, en contra del Congreso, exactamente, porque ellos tenían esta idea de que No en ellos, contra, en el Congreso él habla. sí, él habla en el Congreso Él no habla en y él contra del comienza a Congreso. exaltar, Sí, pero no en contra del Congreso. gracias, perdón, en el Congreso, y él comienza a hacer énfasis en la idea de la libertad de conciencia, porque ¿qué era lo que estaba atravesando durante todo ese año? La discusión de la feria mundial que iba a tomar lugar en Chicago, ¿sí? Cerrar o no cerrar ese lugar, ¿ya? Hacerla o no hacerla. Todo eso era el centro del debate. Y él básicamente lo único que hizo allí fue establecer ciertos principios generales de libertad de conciencia, que era lo mismo que él estaba haciendo en años anteriores, 1888, cuando se presentó el caso de la ley Blair, que estaba promulgando el senador H.W. Blair en esa época. Así que existen esos tres puntos donde se puede denotar también una especie de unión de iglesia y de Estado, 1863, 1888 y 1893. ¿Ya? Ahora ya sí mencionamos el año 1909, el año 110, con el caso de Ellen White, asistiendo por última vez a la conferencia de la iglesia. Y llevando un mensaje de cómo relacionarse bien entre sus hermanos. Ahora, ¿cuál es el siguiente hito? 30 años. Los sacerdotes. No, 1989. 1938. 1938. 1938. Okay, el año 1938, dicen aquí, que eso vendría a ser 81 años, que nos llevan a 2019. ¿Qué pasa en 1938? Es la noche de los cristales rotos, persecución en contra de minorías. Y fue un 9 de noviembre. Muy bien, que fue un 9 de noviembre. Calza como anillo al dedo porque Hitler es el rey del norte de esa dispensación y él es quien persigue a ciertas minorías que son judíos. Nosotros, obviamente, o sea, es más que evidente que nosotros somos judíos en términos espirituales, ¿ya? Porque no es judío el que lo es en la carne, sino lo que es en el espíritu, ¿ya? Una circuncisión no hecha con mano de hombre, sino una circuncisión hecha por la mano de Dios, ¿ya? Que vendrían a ser sus líneas de reforma. Entonces, César, ¿sí? Ahora, la aplicación que vos estás haciendo está relacionado con los judíos que eran el pueblo de Dios, pero en este caso los judíos no son el pueblo de Dios. Exactamente, no lo son. Minorías, ¿no? Claro, son minoría. Minoría perseguida. Sí, minorías. Exactamente, son minorías perseguidas. A ver. Ahora sí llega el último evento, que era el que ya había mencionado Orlando y Raquel, 1989. 30 años que nos llevan al 2019, 1989. 30 años después tenemos el año 2019, donde podemos ver lo que es el cumplimiento de lo que es la batalla de Rafia, ¿ya? Una lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Perdón, ¿porque dices que es un cumplimiento de la batalla de Rafia? 2019 es la batalla de Rafia. Ah, pero creía que tú habías dicho de... 1989. Ah, ok, sí, No. fue que entendí mal, perdón. En 1989 nosotros tenemos una lucha entre el rey del norte y el rey del sur, y 30 años después nosotros tenemos lo que es el caso de la batalla de Rafia, ¿ya? Sí, ya lo entiendo. Entonces, tenemos aquí los mismos elementos. Es una guerra periférica. Es una guerra de información
Y es un 9 de noviembre también. Y es un 9 de noviembre que nos lleva a Rafia, un 9 de noviembre, donde también tenemos esos mismos elementos. Y ¿Ya? ocurrió a la medianoche. A medianoche. Ok. ¿Alguien tiene algo más que comentar sobre esto? ¿Alguien tiene más que opinar sobre esto? César, No. bueno, como Adelante. que me ha impresionado este estudio porque de verdad no había visto algunas cosas, para mí son nuevas incluso, y cuando hablas de las líneas, ¿no? Ya de más anteriores, o sea, esto es como un estudio solamente para el 2019 que hicieron, que hizo TES, ¿no? O sea, todo esto es separado de las líneas de Diaco, de Pirro, o sea, solamente es como decir, utilizar el 2520 o utilizar quizás estos números, símbolos, que no sé si viene del 2520, algo así. Ok. Sí, listo. Gracias. A ver. Perdón. Sí, claro. Lo que pasa con el caso de 2520 es lo siguiente. Obviamente los 2520 son un símbolo de tiempo definido según nosotros lo tenemos de la historia de los milleritas, con William Miller en un principio y luego con Hiram Edson, ¿ya? En los dos tiempos de reunión tú tienes el símbolo de los 2520. Los 2520 no es un número que nosotros tenemos y obtenemos directamente de la Biblia, no, sino que nosotros lo tomamos como un símbolo y es algo aplicable porque era una verdad presente para el tiempo de los milleritas, ¿ya? Digamos, era un fundamento que él tenía. Él hizo una aplicación porque él como profeta tenía derecho a hacer ese tipo de aplicaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El anciano Parminder en el año 2012 comenzó a definir tiempo para 2014 basándose en los números del 151 y en el 126, que son solamente números derivados de una conversión de shekels y jeras, ¿ya? Shekels y jeras o sea, es un número derivado, sí, de los 2520, solamente que unos representan shekels y unos representan jeras. Bien, entonces tomamos esos números como símbolos, pero al mismo tiempo tenemos entendido de que podemos utilizar muchos otros números como símbolos proféticos que nos pueden definir un periodo de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, está el caso de los 490 años, que era el fin del tiempo de gracia de los judíos, y nosotros utilizamos ese concepto del fin del tiempo de gracia y lo llevamos al año 2019, Rafia. Entonces retrocedemos 490 años y llegamos a 1529, donde tenemos eso, la dieta de Espira y el sitio de Viena, ¿ya? ¿Ok? O tenemos 245, o tenemos el 220, o 151, y todos los periodos de tiempo profético que ya mencionamos, y cada uno con sus debidos cumplimientos. Y vemos que el año 2019 viene a ser el punto culminante, donde podemos ver espiritualmente el cumplimiento de esos eventos, ¿ya? Una cosa. ¿Sí? ¿Respondí de alguna forma a tu pregunta? Sí, César, gracias. Sí. Gracias. A ver, ¿algún otro comentario sobre esto? Quiero que noten lo siguiente, pero es interesante que Rafia, si nosotros lo llevamos a la historia de Pirro, que ya hace unas 2 semanas fue presentado este estudio, si no me equivoco, Rafia está en paralelo con Asculum, y Asculum fue una victoria pírrica para Pirro. ¿Por qué? Porque él perdió, o sea, él ganó, si bien él ganó, le costó mucho esa victoria. ¿Qué pasa con Rusia?
Rusia pudo haber ganado todas estas esferas de influencia. ¿Ya? Él las pudo haber ganado. Pero ¿acaso eso significa una victoria completa para Rusia? No, no lo es. Porque Rusia no tiene la capacidad económica ni política para poder mantener todos esos territorios como parte de su esfera de influencia permanentemente. Así que es una victoria pírrica, porque él se está desgastando todas sus bases materiales de poder simplemente para perseguir fines políticos, pero él desgastó todas sus bases materiales. Y esa es la razón por la cual él va a perder en Panion, porque él no está preparado para lidiar una nueva lucha contra el Rey del Norte. ¿Ya? Así que nosotros también podemos sacar como conclusión de este estudio un razonamiento de causa-efecto, y es que Pirro perdió por causa de Aspurum, perdió totalmente. Ahora Rusia perderá totalmente por causa de Rafia, porque desgastó todas sus bases materiales. César. Pregunta. ¿Sí? César, hay una definición que uno lo puede buscar ¿Sí? en Wikipedia, ahí en la computadora, que te dice que la ganancia pírrica es una ganancia efímera, no, a la larga no te sirve, porque es como un empate o pérdida, porque ganás, pero llegás a perder, porque invertís más de lo que ganás. Y es lo que le pasó a Rusia, porque después quedó exactamente. Aparte, como el que toma, en el caso de guerra, el que va tomando territorio, pero si no tenés gente para mantener ese territorio, también es un desgaste también poder lograr consolidar ese lugar, y es lo que le va a pasar a Rusia. Exactamente, muy bien. Entonces, gracias, Una pregunta. Y gracias a todos entonces quienes participaron en el estudio. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? ¿Y el 63 y el 15? Número 63. Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo para el estudio. Okay. Pero a ver, si nosotros retrocedemos al año 1800, si nosotros retrocedemos de 2019, si nosotros retrocedemos 63 años, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nos lleva a la guerra civil americana. No, a la lucha por los derechos civiles. Exactamente. Fue en 1956. Los derechos civiles. No. Okay. ¿Qué es? Fue cuando en 1956 fue cuando Nikita Khrushchev que lo habló también a la medianoche. Un discurso a medianoche. Su discurso. El discurso sobre los secretos de Stalin. Muy bien. Y tenemos que en esa historia era plena Guerra Fría. Rey del Norte contra el Rey del Sur nuevamente. Estas dos superpotencias, un mundo bipolar. Tenemos el discurso a medianoche de Rusia amenazando a los Estados Unidos. ¿Ya? Tenemos también el caso de los derechos civiles, como ya se estaba mencionando anteriormente. ¿Por qué dices que Rusia estaba amenazando a los Estados Unidos? ¿Cómo? Los derechos civiles. ¿Por qué dices que Rusia estaba amenazando a los Estados Unidos? Porque Nikita Khrushchev dijo en un discurso público a medianoche, los destruiremos. No estaba haciendo referencia a otros, sino a los Estados Unidos. Dijo eso cuando dijo también los secretos de Stalin. We will destroy you. Con un zapato en la mano. Golpeando la mesa. No sabía. Ahora, 15 años en el pasado. ¿Qué tenemos? ¿2004? Ok. 2004, ¿qué sucede en esa fecha? Yo tengo apuntado que se pusieron el fundamento en la zona 0. ¿Sí?
Eso es lo que ¿Cómo? apunté yo. ¿Puedes repetir, por favor, Raquel? Que se pusieron en los fundamentos en la zona 0. La zona 0. ¿Puedes, por favor, explicar sobre eso? No tengo idea. La verdad es que no lo recuerdo, pero me imagino que es es el nuevo monumento que hicieron en la zona 0 de Nueva York, porque fue en el 2004. Pero no lo llegué a investigar. O por lo menos no lo recuerdo. No sé si alguien sabe Ok. algo. Listo. No, pero Entonces, bien. suena lógico que sea cuando reconstruyeron la parte que destruyeron en 2000 las construcciones, puede ser que haya sido en 2004, ¿no? No César, se entendió nada. ¿Sí? Yo no sé si aplica, Sí, pero por favor. recuerdo que cuando hablamos de guerra de información, en 2004 sale el video este de Michael Moore acerca de las Torres Gemelas. Sí, del 9/11. Ok, gracias. Sí, yo también recordaba eso, pero yo no, o sea, no encuentro el vínculo allí. Pero bueno, está bien. Nada, eso sería entonces todo por este estudio. Espero que haya sido un buen estudio para recordar ciertas cosas y que, nada, que sepamos entonces cómo fue que llegamos al 9 de noviembre. ¿Les parece si oramos? Ok. ¿Quieres orar? Matías. ¿Me hablaba a mí, Solange, ¿pudieras por favor orar por nosotros? Claro, oremos. Amante buen Padre que moras en lo alto de los cielos, Señor, gracias te damos por esta hora donde hemos podido aprender más, Señor, sobre el hito de 2019, Señor, y la importancia que tiene para nosotros. Pedimos que sea una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos en esta hora y que todos juntos podamos crecer en tu mensaje y en el conocimiento pleno de la obra de restauración que tú estás haciendo, Señor. Oramos por cada uno de los que están pasando tribulaciones y que tal vez tienen dificultad en comprender en este mensaje, Señor. Oramos para que ellos sepan mantenerse firmes y confiar en tu poder, que tú podrás reunirnos como pueblo al final de todo. En nombre de Jesús agradecemos por todo ello. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Solange. Entonces, Gracias a chao. ti, César. Gracias, César. Estaba muy bueno. Sí. Muchas gracias. Gracias, Amorzote. Gracias. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos. Gracias, César. Igualmente, gracias. Cariño, chau, chau.